a todos, vamos a iniciar la clase. ¿Me escuchan bien todos? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bien, perfecto. Iniciamos entonces nuestra clase. Por favor, le pido a los que yo voy a seguir admitiendo, a los que ingresan, pero cierren sus micrófonos y cualquier pregunta, como siempre, lo habilitan o me lo escriben por el chat. Bien, si ustedes recuerdan, ayer estuvimos viendo, al terminar la clase, introducimos el concepto de continuidad de una función y habíamos visto que la continuidad es una propiedad puntual de las funciones y ya habíamos explicado por qué. Inclusive después vimos que una función también puede ser continua en todo un intervalo, pero para que sea continua en todo un intervalo, que puede ser todo su dominio o un subconjunto de su dominio, tenía que cumplir de que en cada punto del intervalo se cumplían las tres condiciones de continuidad. Si ustedes recuerdan, esas condiciones de continuidad las voy a recordar. Decíamos que una función f de x es continua y teníamos que aclarar dónde es continua, por eso decimos que es una propiedad puntual. Tenemos que especificar el punto. En un punto x sub 0 que pertenece al dominio de la función, si solo si se verificaban tres condiciones: que exista la función en el punto y sea un número real, que exista el límite de la función cuando x tendía a ese valor x sub 0 o en el entorno reducido de x sub 0, y era un valor finito, esto tenía que ser un número finito, y si existe la función y existe el límite, el valor de la función en el punto debía ser igual al valor del límite. Si se cumplían estas tres condiciones, entonces decimos que la función f de x es continua en el punto x sub 0. Tengo que aclarar el punto en donde se produce esta propiedad. Estas condiciones, entonces, en el caso de que yo diga que una función es continua en todo un intervalo, estas tres condiciones deben verificarse en cada punto del intervalo que estoy considerando. Muy bien. ¿Qué pasa si no se cumple alguna de estas condiciones? Si no se cumple cualquiera de estas tres condiciones, decimos que la función es discontinua. Al no cumplirse alguna de estas condiciones, cualquiera de ellas sea, decimos que la función es discontinua, pero también tenemos que aclarar el o los puntos, porque puede haber más de un punto de discontinuidad en una función. Tengo que aclarar, no puedo decir la función es discontinua, no, es discontinua en tal punto o en tales puntos, es continua en el punto tal, es decir, es una propiedad puntual, por lo tanto debemos, esto reitero, porque es, generalmente decimos es continua, es discontinua, no, es continua ¿dónde? Es discontinua ¿dónde? Entonces ahí tengo que aclararlo. Muy bien, en el caso de que la función en algún punto de su dominio no sea continua, es decir, sea una función discontinua, podemos tener dos tipos de discontinuidades que se verifiquen en ese punto que estoy analizando. Y dentro de esos dos tipos de discontinuidades podemos clasificarlas en primera y segunda especie. Entonces vamos a hacer un cuadrito y vamos a ir ejemplificando en qué tipo de discontinuidad estoy en el punto que estoy analizando y dentro de ese tipo de discontinuidad, de qué especie es esa discontinuidad. Entonces, reitero, si no se cumple alguna de esas tres condiciones, decimos que la función es discontinua. Y la discontinuidad de una función, reitero, pueden ser de dos tipos, y vamos a ir analizando. Una discontinuidad puede ser evitable o puede ser inevitable o esencial. Esos son los dos tipos de discontinuidades que puede presentar una función. Reitero, puede ser evitable o bien inevitable o esencial, que es lo mismo. Es decir, inevitable o esencial es exactamente lo mismo. Pero a su vez, estas discontinuidades que pueden ser evitables o esencial, reitero, pueden ser de primera y de segunda especie. Y entonces, estas discontinuidades, para clasificarlas en
si son de primera o de segunda especie, las agrupamos en discontinuidades que decimos finitas y discontinuidades infinitas. Ya vamos a ir ejemplificando y analizando cada una de estas discontinuidades. Pero a su vez, las discontinuidades, tanto finitas como infinitas, pueden ser de primera especie y de segunda especie. Reitero, tanto las finitas como las infinitas pueden ser de primera especie y de segunda especie. Muy bien, vamos a ir entonces analizando cada una de estas discontinuidades, con un ejemplo. Cuando tengo una discontinuidad finita de primera especie, cuando yo tengo esta situación y la vamos a ir poniéndole una letra para que ustedes identifiquen después en este cuadrito síntesis. Vamos a llamar a las finitas discontinuidades de primera especie, la vamos a ejemplificar y le pongo con A para que la identifiquen. Cuando tengo una discontinuidad finita de primera especie, puedo tener dos opciones. En este caso, siempre existe el límite finito. Siempre existe el límite finito. Por eso es finita. Entonces acá ya tenemos la primera condición para cuando una discontinuidad sea finita, que el límite existe y es finito. Por lo tanto, el que va a generar esta diferencia de discontinuidades de estos ejemplos es que el límite sea finito o infinito. O sea que en este caso el límite siempre va a ser finito y en este caso siempre el límite, si existe, es infinito. De ahí ya la primera diferencia entre estos dos tipos de discontinuidades. Muy bien, cuando estoy en esta situación y en esta situación, una discontinuidad finita de primera especie, puedo tener dos situaciones. En este caso, o el primer caso, tengo que existe la función en el punto en que estoy analizando. Existe el límite de esa función en el entorno reducido de x0, pero ¿por qué es discontinua? Porque estos dos valores son distintos. No se cumple la tercera condición. El valor de la función en el punto es distinto al valor del límite. No se cumple en ese caso la tercera condición. Entonces, como el límite finito es una discontinuidad finita, porque no se cumple en este caso. Y ayer, cuando terminé la clase, puse un ejemplo justamente de esta situación. Fíjense, si yo grafico, voy a hacer directamente una gráfica. No hace falta escribir toda la expresión. Fíjense, si yo, por ejemplo, tomo esta función y en este punto de x sub 0, este es el valor de la función en ese punto. Independientemente de la expresión que tenga la función. Yo hice la gráfica. Esta gráfica está cumpliendo que en x0 esta función es discontinua. Porque si yo hago este análisis, ¿existe la función en el punto? Sí. Aquí está. Para x sub 0, este es el valor de la función. ¿Existe el límite? Sí. Porque si yo tomo un entorno reducido de x sub 0, cuando me acerco tanto por izquierda como por derecha a x0, la función tiende a este valor que es su límite. Cuando más me acerco a x0 por izquierda o por derecha, la función tiende a ese valor que va a ser su límite. Fíjense, estos dos valores evidentemente son distintos, no se cumple la tercera condición. Es una discontinuidad finita, porque su límite es finito, pero es discontinua porque en este caso no se cumple la tercera condición. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Podría volver a repetir, profe, por favor? ¿Cómo no? ¿Desde el comienzo? ¿Cómo no? Vimos las condiciones para que una función sea continua, ¿no es cierto? Eran tres condiciones. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Bueno, si alguna de esas tres condiciones no se cumplen, la función es discontinua. Eso es la condición.
de continuidad a discontinuidad. Que se cumplen las tres, es continua en el punto. Si no se cumple alguna de las tres, ya es discontinua en el punto, reitero, porque es una propiedad puntual, en el punto en que estoy analizando. Pero ahora queremos profundizar un poquito más del tema cuando la función es discontinua en el punto. Y entonces, si queremos profundizar, ¿qué quiere decir profundizar? Estudiar, analizar qué tipo de discontinuidad presenta la función en el punto que estoy analizando. Y entonces aparece este cuadrito que yo le hice una síntesis que vamos a ir haciendo un ejemplo de cada una de las situaciones. Las discontinuidades pueden ser finitas o infinitas. ¿De qué depende de que sea finita o infinita? El valor del límite en el entorno reducido del punto que estoy analizando. Si existe el límite y es un valor finito y alguna de las otras condiciones no se cumplen, la discontinuidad es finita. Si el límite es infinito, cuando hago el análisis de esta segunda condición, es infinito y no se cumple alguna de las condiciones, la discontinuidad va a ser infinita. Por lo tanto, esto me está indicando que el que me marca el tipo de discontinuidad finita o infinita es el valor del límite. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Vamos a empezar a analizar entonces cada una de estas situaciones. Discontinuidad finita. Quiere decir, esto me está indicando que el límite va a tener un valor finito, que no se cumple alguna de las otras condiciones. Y cuando yo hablo de discontinuidad infinita, puedo hablar de primera especie o de segunda especie. Vamos a analizar las de primera especie. Discontinuidad finita de primera especie. El primer ejemplo es, existe la función en el punto, es decir, me da un número real, el valor de la función en el punto que estoy analizando, existe el límite del entorno reducido del punto en que estoy analizando, pero esos dos valores son distintos, que era la tercera condición. Para que sea continua, todos los valores son iguales. Un ejemplo es este. Independientemente de que yo escriba la ecuación de la función que estoy representando. Si yo hago un ejemplo genérico, fíjense, tengo esta función, pero este es mi x sub 0, y el valor de la función en x sub 0 es, aquí está bien marcado, para x sub 0, y aquí en el gráfico de esta curva es un círculo abierto, porque si no dejaría de ser una función. Porque si no x0, si acá sería cerrado, tendría doble imagen y dejaría de tenerse o de cumplirse la propiedad de unicidad para una función. Entonces, bien clarito está graficado. Para x0 su valor de función es este, se cumple esta condición. Si yo ahora hago la segunda condición, el límite, tengo que analizar en el entorno reducido de x0 el valor del límite. Y si yo me acerco, marco un entorno reducido de x sub 0, cuando más me acerco a x0 por izquierda o por derecha, la función se acerca a ese valor y obviamente es el valor de su límite. Vemos clarito que estos dos valores son distintos. Por lo tanto, no se cumple, entonces esta es una discontinuidad finita, como el que presentamos en el ejemplo. ¿Se entendió ahora el chico que me preguntó? Sí, profe, muchas gracias. Bien. ¿Qué otra situación podemos tener aquí, en esta discontinuidad de primera especie? ¿Sí? Fíjense qué pasa si ahora yo tengo, y ahora les voy a escribir, sí, un ejemplo de una función para que lo analicen bien. Supónganse que yo tengo la función f de x dada por la siguiente expresión. Fíjense si tengo ahora esta función. Tengo la función racional x cuadrado menos 9 sobre x menos 3. Bueno, voy a analizar para esta función si esta función es continua o no en el punto x sub 0 igual a 3. Quiero ver qué pasa con la función en ese x sub 0. Entonces, si yo analizo
las condiciones de continuidad, evidentemente no existe f de x sub 0. ¿Por qué no existe? Porque si yo reemplazo se anula el denominador. Además que el numerador también se anula, pero se anula el denominador. 3 menos 3 me está dando 0. Y también, en este caso en particular, también se anula el numerador. Por lo tanto, evidentemente no existe, no está definida la función en el punto 3. Al ya no cumplirse la primera condición, ya estoy viendo que evidentemente la función es discontinua. Pero vamos a ir analizando. Esta es la primera condición. ¿Existe el límite? Le pregunto, ¿existe el límite de esta función en el entorno reducido del punto 3? Piensen, ¿eh? ¿Existe? No, profe. ¿Seguro que no? ¿Todos están de acuerdo que no? Sí. ¿Seguro? No, Es un valor indeterminado. Y entonces, si es una indeterminación, por eso hoy dije, puedo salvarla. Sí, existe el límite. Fíjense, si yo calculo el límite de la función en el entorno reducido del punto 3, como dijo su compañero, esto me está dando 0 sobre 0. Es una indeterminación, pero ustedes para eso estudiaron indeterminaciones, para salvar indeterminaciones de límite. Y es muy fácil en este caso salvar esta indeterminación. ¿Por qué? Porque la salvo directamente aplicando el quinto caso de factoreo, porque el numerador de esta función es una diferencia de cuadrado. Por lo tanto, esto es lo mismo que diga x menos 3 por x más 3 sobre x menos 3. Y al estar factoriado, evidentemente, esto puedo simplificar con esto, y ahí está salvada la indeterminación. Perdón, si yo reemplazo ahora 3 más 3 me está dando 0. Por lo tanto, esta función tiene límite finito en el entorno reducido del punto 3. Cuando esta función tiende a 3, su límite es 6. Por lo tanto, fíjense que no existe la función en el punto, pero sin embargo tiene límite finito. Por lo tanto, es una discontinuidad finita. Y en este caso no se cumple la primera y la tercera condición. La primera porque no existe la función. Y la tercera porque evidentemente si no existe no puede ser igual al límite. Por lo tanto entonces esta es otro ejemplo de una discontinuidad finita de primera especie. ¿Y esto cómo sería la gráfica de esta situación que les planteé recién? Es muy sencilla la gráfica de esa función, porque en este caso en particular, la gráfica, por más que esto sea una función racional, fíjense que se reduce a una función lineal. Por lo tanto, esa función, si yo la grafico, no es otra cosa que una recta que corta al eje de las y en el punto 3. Y evidentemente, cuando x tiende a 3, la función tiende a 6. Pero, ¿qué pasa? Al no estar definida en el punto, va a ser un círculo abierto. Y la gráfica de esa función es una recta de este tipo. Con un círculo abierto, cuando x tiende a 3, estoy en el entorno reducido del punto 3, la función tiende al valor de 6, que es su límite. Pero no está definida la función en el punto, por eso el círculo abierto. Y esta es la gráfica, en particular, de esta función dada, x cuadrado menos 9 sobre x menos 3. Por lo tanto, esto también es una discontinuidad finita, porque su límite es finito, pero no se cumple en este caso la primera y la tercera condición. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pero ahora todavía podemos seguir profundizando en el análisis. Estos dos ejemplos que hemos visto también constituyen, cuando yo empecé a hablarle, que existen dos tipos de discontinuidades, que eran evitables o inevitables o esencial, que es lo mismo que inevitable. Evitable viene del verbo evitar. ¿Y cuándo voy a tener
una discontinuidad evitable? En los dos ejemplos que hemos visto recién, en el primero y en este. ¿Quién me determina que una discontinuidad sea evitable o no? La existencia o no del límite finito de la función. Por lo tanto, si una función es discontinua, pero su límite existe y es finito, con seguridad que la discontinuidad es evitable. La existencia o no del límite finito es el que me marca si es evitable o no. En los dos ejemplos que hemos visto, el límite existe y es finito. Las otras condiciones eran las que no se cumplían para que sea discontinua. Entonces, es discontinua, pero es evitable. Por lo tanto, esta función es discontinua, pero evitable. En este ejemplo y en el primero que hemos hecho. Y repito, ¿por qué es evitable? Viene del verbo evitar. Y evitable quiere decir que esa discontinuidad se puede salvar. Se puede salvar. ¿Y qué quiere decir salvar una discontinuidad? Esto ya es a título informativo nada más. ¿Qué quiere decir? Que la puedo salvar, que la puedo evitar. ¿Y cómo se evita? ¿Cómo se evita la discontinuidad para que la función, en lugar de ser discontinua, pase a ser continua? Eso quiere decir evitarla a la discontinuidad. El límite nunca se puede modificar. El límite existe o no existe. Y si existe, es un valor único, no puede modificarse. Por lo tanto, la única manera de salvar una discontinuidad evitable, evitar la discontinuidad, es modificar el valor de la función en el punto en que estoy analizando. ¿Qué significa eso? En el primer ejemplo que hice, fíjense que x0 y su valor de función existían, pero era distinto al valor del límite. Tengo que modificar ese valor de función en el punto. Ese valor de función lo tengo que hacer igual al límite. Y ahí se cumple la tercera y es continua. Evité. En este caso no existe, la tengo que hacer existir. La tengo que hacer existir. ¿Cómo? Haciendo que este valor sea igual a esto. ¿Y cómo me dirán? Repito, esto es a título informativo. ¿Cómo hago eso? Para que no se queden con la duda. Si yo tengo esta función, dijimos que estoy analizando en el punto 3. Entonces, ¿cómo redefino esta función para que sea continua entonces en el punto? Muy sencillo. Escribo mi función, pero de la siguiente manera. Esta función es válida si x es distinta de 3. Porque en 3 no existía. Mientras que vale 6 si x es igual a 3. ¿Y por qué igual a 6? Porque en este punto el límite valía 6. Entonces redefiní la función. Ahora, la función existe en el punto y además el límite en el entorno reducido al punto es igual al valor de la función. Redefiní la función y ahora sí o sí esta función es continua. De esa manera se evita, por eso es evitable. Repito, no puedo modificar nunca el valor del límite. En cualquier caso, el valor del límite existe o no existe. Y si existe, es único. Sí puedo modificar el valor de la función. Y eso es lo que se hace en el caso de que la discontinuidad sea evitable. Se la evita modificando el valor de la función en el punto y haciéndolo igual al valor de su límite. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, Muy profe. bien. Muy bien. Seguimos todavía aquí. Vamos a ver qué otra situación tenemos para que tenga una discontinuidad finita, pero ahora en segunda especie. Bueno, es muy sencillo también. Fíjense que cuando estudiamos el concepto de límite, fíjense si ahora yo grafico una función cualquiera como la siguiente.
no importa la expresión de la función. Y este es mi valor de x sub 0, en el cual estoy analizando si esa función que grafiqué, no porque pase acá por 0, acá porque esa pasó por no tiene nada que ver, es una gráfica cualquiera, ¿eh? Y este es el valor de x sub 0 en el cual quiero analizar si la gráfica de esta función es continua o no en x sub 0. Bueno, aplico las condiciones, eso es lo que me va a definir. Y si yo miro la primera condición, ¿existe la función en el punto x sub 0? Sí. Aquí donde está el circulito lleno, es mi valor de f de x sub 0. Tiene que estar aquí abierto porque si no dejaría de ser una función. No cumpliría con la condición de unicidad. Muy bien, ahora límite. Cuando x tiende a x sub 0 de la función f de x. Muy bien, tengo que tomar entonces un entorno reducido de x sub 0 para calcular el límite. Pero si yo me acerco a x sub 0 por izquierda, cuando más me acerco, me encuentro que estoy en esa parte de la función, de la gráfica de la función. Pero si me acerco cada vez más a x sub 0 por derecha y levanto la vertical para encontrar el valor, ¿qué pasa? Me encuentro con la otra parte de la gráfica. ¿Qué significa esto? ¿Qué tengo que calcular entonces para ver si existe el límite? Ya hemos dado esto. ¿Qué tengo que calcular? Los límites Límite por laterales. derecha y por Muy izquierda. bien, los límites laterales. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que calcular límites laterales? Porque en el entorno reducido del punto donde estoy calculando el límite, la gráfica de la función cambia. A la izquierda y a la derecha la función tiene gráficas diferentes. Entonces, tengo que calcular para verificar esto el límite por derecha y el límite por izquierda. Tengo que calcular los límites laterales. ¿Y cómo lo identificábamos? Y muy sencillo. Este límite va a ser límite cuando x tiende a x sub 0 y acá le colocábamos el más. Eso me indicaba que venía por derecha de la función f de x. Y si yo vengo por derecha me estoy encontrando con esta curva, o sea, sobre esta curva tendría que calcular este límite, porque a la derecha tengo esta curva. Mientras que si calculo el límite lateral por izquierda, para identificarlo colocamos un signo menos. Si ustedes recuerdan cuando expliqué esto con la función signo, esto no significaba que cambiaba el signo de x sub 0, simplemente me indicaba desde dónde estoy viniendo, de la función f de x. Y si yo me encuentro a la izquierda, me encuentro con la gráfica, que en este caso es una recta. Muy bien, pero al calcular estos límites, para que esta condición se cumpla, ¿qué debe ser? ¿Cómo deben ser esos límites? Iguales. Correcto, correcto. Fíjense entonces que L izquierdo tiene que ser igual a L derecho y entonces existe el límite. Tiene que existir porque estamos trabajando con una discontinuidad finita, por lo tanto el límite sí o sí existe. Entonces significa que estos dos límites tienen que ser iguales en el caso de que exista. Pero ¿qué pasa? Si yo miro en este ejemplo, ¿se cumple esta condición de que los límites laterales son iguales? No. No. Por lo tanto, esto me está marcando de que hay una discontinuidad. Porque si yo miro por izquierda, tengo este valor de izquierda, mientras que por derecha coincide con el valor de la función en el punto. Fíjense, por eso escribí esto. L izquierda distinta de L derecha, pero sin embargo, L derecha coincide con el valor de la función, por eso puse L igual a L. ¿Qué quiere decir esto que acabé de escribir? Que la función es discontinua en el punto x sub 0. Es discontinua en el punto x sub 0 porque no existe el límite de la función en el punto. No existe porque L izquierda es distinta a L derecha. Entonces esto ya me está diciendo que hay una discontinuidad. Pero ¿qué pasa?
No existe límite, pero los valores eran finitos, tanto a la izquierda como a la derecha estos valores eran finitos. Por eso la discontinuidad es finita. ¿Y por qué acá escribí L de igual a L? Porque puedo decir que si bien la función es discontinua en el punto x sub 0, la función es continua a la derecha únicamente. Es continua a la derecha. ¿Y por qué es continua a la derecha? Y porque a la derecha se cumple que existe la función en el punto, existe el límite por derecha y el valor de la función y el límite por derecha son iguales. Es discontinua en el punto, pero hay una continuidad a la derecha. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Profe, Ahora, sí, escucho. esta es una finita de segunda especie, diríamos. Es una finita de segunda especie. Ya estoy en B. Pero vamos a profundizar un poquito más. Dijimos que las discontinuidades, cualquiera de todas estas, eran evitables o inevitables. ¿Qué les parece de acuerdo a lo que yo expliqué? Esta discontinuidad, que tengo este ejemplo acá, ¿es evitable o inevitable en X0? Inevitable. Muy bien. Inevitable, porque no existe límite de la función. No existe. Cuando no existe el límite de la función, la discontinuidad es inevitable, porque no se puede modificar el valor del límite. O existe o no existe. Y si existe, es único. Entonces, en este caso, esta discontinuidad finita de segunda especie es inevitable o esencial. Y bueno, inevitable quiere decir que no se puede salvar, no se la puede evitar. Pero hay algo que todavía no dijimos. ¿Y por qué es finita? Porque yo hablo de una discontinuidad finita, si bien en este caso no existe límite, el salto de discontinuidad es un valor finito. Esto se llama salto de discontinuidad. Y esa distancia es una longitud finita, por eso es una discontinuidad finita. Cuando el salto de discontinuidad es infinito, entonces por eso decimos que la discontinuidad es infinita, que ya vamos a ver ejemplos. Entonces, por eso es finita esta discontinuidad, porque el salto es finito. El salto es finito. Y es en los ejemplos que también estuvimos viendo anteriormente. La discontinuidad es un salto finito. ¿Y por qué salto? Y supónganse, ¿para qué? Supónganse que ustedes vienen caminando por la recta y llegan acá y tienen que pasar acá. Igual que los jueguitos electrónicos cuando viene el muñequito y se encuentra con un pozo, y para no caer al pozo, ¿qué tienen que hacer? Tienen que saltar. Hay un salto de continuo. Por eso se llama salto. O lo mismo, si vengo desde acá, tengo que saltar para llegar acá abajo, lo mismo. Es exactamente lo mismo. De ahí el nombre de salto de discontinuidad. Muy bien, así como yo expliqué en esta segunda especie, este ejemplo, que hay discontinuidad inevitable en el punto, pero a la derecha hay continuidad, puedo tener el ejemplo totalmente al revés, que ocurra exactamente lo mismo, pero haya continuidad a la izquierda. ¿En qué se va a modificar? Voy a modificar la gráfica para que vean que podía hacerlo ahí, pero fíjense, ¿en qué se va a modificar? Siempre en esta situación de segunda especie, que sea totalmente al revés. Supónganse que ahora tengo esto. Fíjense, si este es mi x sub 0 y hago exactamente el mismo análisis, puedo hacer tramos rectos, curvos, es una gráfica, una función cualquiera. Este es el valor de la función en el punto, existe. Pero si yo tengo que calcular el límite y tomo el entorno reducido del punto, por izquierda me encuentro con este valor que coincide aquí con el valor de la función en el punto. Pero si me acerco a la derecha me encuentro con este otro tramo de la función que va a ser el límite por derecha.
Claramente estoy viendo que no existe el límite porque los límites laterales son distintos. Pero, ¿cuál es la diferencia? Es discontinua, inevitable en el punto x sub 0, pero en este caso, como el límite izquierdo coincide con el valor de la función en el punto, decimos que hay continuidad a la izquierda. Continuidad a la izquierda. Esa es la única diferencia entre esto y esto. Es discontinua, inevitable en el punto de la función, pero como en este caso el límite izquierdo coincide con el valor de la función, hay continuidad por izquierda o a la izquierda de x sub 0. Y también es una discontinuidad finita porque el salto de discontinuidad es finito. ¿Entendido? ¿Entendido? ¿Se entendió? Bien. Sí, profe. ¿Qué otra situación podemos tener en estas discontinuidades? ¿Sí? Que sean finitas, pero que haya solamente continuidad a un lado, a la izquierda o a la derecha. Puedo también tener la siguiente situación. Tengo esta función y esto es y sub 0. Fíjense que a la izquierda de x sub 0 no hay nada. Esta es la gráfica de mi función. Si yo analizo el valor de la función en el punto, existe y es este valor. Si ahora quiero calcular el límite en el entorno reducido de x sub 0, evidentemente por izquierda no hay nada, porque cuando más me acerco, fíjense, a la izquierda de x sub 0 no hay gráfica de función. Entonces no existe el límite por izquierda. Ya esto me está indicando de que no va a existir el límite. Sí existe el límite por derecha, y es el valor al que tiende la función, que va a ser igual al valor de la función en el punto. Por lo tanto, si ya no existe alguno de los límites laterales, evidentemente no existe el límite, ya no se cumple esta condición. Por lo tanto, la discontinuidad es inevitable también. Pero es un caso particular de este que habíamos visto acá. Es continua a la derecha, porque existe la función en el punto y existe el límite por derecha. Es un caso particular del que vimos recién, nada más que en este caso no hay función a la izquierda del punto que estoy analizando. Y el otro caso sería totalmente al revés. Que la función esté definida, pero por ejemplo, hacia la izquierda de x sub 0. Esto es x sub 0 y no existe nada. La función termina en x sub 0. ¿Existe el valor de la función? Sí. No existe límite directamente por derecha, porque no hay nada a la derecha, la función no sigue a la derecha, por lo tanto, si yo tomo un entorno reducido del punto, evidentemente por derecha no hay nada. Ahora, por izquierda sí, cuando más me acerco, la función tiene límite por izquierda, se acerca al valor de la función en el punto. Al no existir uno de los laterales, evidentemente ya no existe el límite de la función, por lo tanto es discontinua, inevitable. Pero, como por izquierda existe la función y existe su límite y son iguales, decimos que la función presenta continuidad por izquierda. Por eso también es un caso particular del que habíamos visto anteriormente. Estos serían entonces los casos de discontinuidades finitas de primera y segunda especie. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. Todavía nos falta una finita, ¿eh? Sí, escucho. ¿hoy tenemos práctica? Sí, tienen práctica a las 11 menos cuarto. Ah, bueno. Yo termino enseguida y después ya terminan el práctico y hoy terminan los temas para el parcial del miércoles que viene. Otra cuestión es, chicos, van a tener clase de consulta, obviamente. Yo también voy a dar, si ustedes quieren, para el práctico, pero voy a dar clase de consulta para la teoría también, ¿eh?
Así que, pero vamos a poner en un día que ustedes realmente puedan, la mayoría, porque por ahí en los horarios que tenemos nosotros, muchos de ustedes alumnos no pueden, entonces yo no tengo problema de atender un día sábado. No tengo ningún problema, que sé que ninguno tiene clase. Así que no tengo ningún inconveniente de atender un día sábado por la mañana las clases de consulta. Es para que tengan todos la posibilidad de consultar simplemente por eso. No es obligatorio la clase de consulta, obviamente, ¿sí? Así que el que quiera, no tengo ningún problema que el próximo sábado, eso lo ven en esta semana y me confirman, y hacemos una clase de consulta para lo que van a rendir teoría el día sábado de la semana que viene. No digo este sábado no porque sea el Día del Trabajador, sino porque todavía ustedes tienen que rendir el práctico y no saben si van a rendir la teoría, simplemente por eso. ¿Estamos? ¿Está claro? Profe, una pregunta. Sí. Escucho. ¿Nosotros le podemos preguntar en los horarios, en las clases de consulta, preguntas sobre la práctica o tiene que ser de Sí, teoría? pero por supuesto. No. Lo que necesiten, práctico, teórico, cualquiera de las dos cosas, ni un problema. Ningún problema. Ahí está. Gracias. Bien. Bueno, seguimos entonces ahora con todas estas son inevitables. Pero Sí, escucho. tengo una duda que usted acabó de decir, perdón, disculpe. Sí. ¿Para rendir teoría tengo que aprobar el práctico? Obviamente, y con nota mínima. No es solamente aprobar el parcial, lee las condiciones de regularidad. Si no aprobaste la parte práctica, no podés rendir el examen parcial teórico. Obviamente. ¿Sí? Okay, muchas gracias. Por eso hablaba, ¿está? Pero aparte, cuidado, no es simplemente aprobar. Fíjense, lean las condiciones, está puesta en la plataforma, las condiciones para poder rendir la parte teórica. Que tienen que aprobar la parte práctica, pero tienen que tener una nota mínima, no simplemente aprobado. ¿Está? ¿Está? Exacto. 7 o más tienen que sacar, es decir, bueno 7 o más para poder rendir la teoría. Bien. Todas estas discontinuidades, todas son inevitables. Inevitables. Porque la condición era de que para que pueda existir el límite, debía ser un número y continua, debía ser un valor finito. Infinito, y ya hemos visto los casos ayer cuando se producen asíntotas, es un valor de límite, no es indeterminado, pero al no estar definido, evidentemente la función puede hacerse infinitamente grande o infinitamente pequeña, que es los ejemplos que hemos visto ayer. Por lo tanto, siempre que el límite sea infinito, es una función discontinua inevitable. Bueno, ¿cuándo estoy en esta situación? Cuando evidentemente el límite sea más o menos infinito y exista ese más o menos infinito tanto a la izquierda o a la derecha. Y son los ejemplos que hemos visto ayer. No voy a ahondar mucho en esto porque es repetir lo que hemos visto. Voy a tomar las 3 situaciones que pueden ocurrir aquí. Evidentemente, la condición que no se va a cumplir es la segunda ni la tercera. Entonces, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, el límite cuando x tiende a x0 de f de x, que me da, evidentemente, más infinito si voy por derecha, y el límite cuando x tiende a x0 por izquierda, me da menos infinito. Y esta gráfica la hemos visto ayer. A la derecha, suponiendo, ¿se acuerdan cuando analizamos en el entorno reducido y teníamos la gráfica de esta función 1 sobre x? En el entorno de x sub 0 por izquierda tiende a menos infinito, por derecha tiende a más infinito. Por lo tanto, esta es una función discontinua inevitable. ¿Y por qué es de primera especie? Y porque el límite está dado, pero es infinito. Por eso es de primera especie. Está dado, no es una indeterminación,
pero tiende a infinito. En este caso, por izquierda menos infinito, por derecha a más infinito. ¿Por qué es una discontinuidad infinita? Y porque el salto es infinito. Fíjense, si yo vengo por acá, me caigo hacia el infinito, o si vengo por acá, tengo que saltar hasta el infinito, para que entiendan, de ahí el nombre de salto infinito. Pero esto también estudiamos que no necesariamente en el entorno reducido del punto que estoy analizando, la función puede tender a más o menos infinito. Puede tender tanto por izquierda como por derecha a más infinito, y vimos el ejemplo de esta función. Si ustedes recuerdan, que presentaba una asíntota en el punto 2. Si nosotros miramos, esta función sí o sí tenía esta gráfica. Por lo tanto, en el entorno reducido del punto 2, esta función siempre toma valores positivos porque estoy dividiendo dos números positivos. Y obviamente no está definida en el punto 2. Por lo tanto, es una función discontinua, y en este caso el límite, tanto por izquierda como por derecha, es infinito. Pero si yo le agregaba el signo menos, eso cambiaba y tenía la misma asíntota en el punto 2, pero en ese caso, tanto por izquierda como por derecha, la función tiende a menos infinito, porque estoy dividiendo menos dividido un número siempre positivo. Por lo tanto, también tengo una discontinuidad infinita, pero en este caso el límite siempre está dado, ya sea más o menos infinito, a la izquierda y a la derecha. O cambia el signo de infinito, o siempre positivo al infinito, o siempre a menos infinito. ¿Y cuál sería? Estas serían las de primera especie. ¿Cuáles serían las de segunda especie? ¿Cuáles serían las de segunda especie? Cuando evidentemente no está existiendo alguno de los límites laterales y el que existe tiende a más o a menos infinito. Por ejemplo, si yo tengo esta función, vemos que la función está dada desde esta asíntota vertical solamente hacia la derecha. Si yo tomo el entorno reducido justamente donde esa función no está definida, que es su asíntota vertical, vemos que solamente tengo límite hacia la derecha, porque por izquierda no hay nada. Por lo tanto, fíjense que solamente existe el límite por derecha. Y en este caso, ese límite por derecha de esta función tiende a infinito. Por lo tanto, es una discontinuidad inevitable, infinita, de segunda especie. No existe el límite por izquierda. Obviamente no existe el límite. Y el único que existe tiende a infinito y es hacia la derecha. ¿Puede ocurrir al revés? Sí. Puede ocurrir en esta misma gráfica que también ocurra esta situación, pero que en lugar de ser más infinito sea menos infinito. Voy a graficar para que vean sobre la misma gráfica esto. En este caso, también la función está únicamente a la derecha, pero en este caso existe el límite por derecha, pero es menos infinito. Por lo tanto, puede ser infinito o menos infinito el límite por derecha. No hay nada por izquierda, por lo tanto no existe el límite por izquierda. Discontinuidad inevitable, infinita, de segunda especie. Y las otras dos situaciones serían totalmente al revés, que solamente exista el límite por izquierda y que sea más o menos infinito. Ya para que vean. No significa que siempre tiene que estar el valor positivo. Yo puedo tener una asíntota acá en la parte negativa. Pero ahora, ¿qué va a pasar? En este caso, tengo, por ejemplo, la gráfica de esta función.
A la derecha de este valor de x sub 0, que estoy considerando que es una asíntota vertical, no hay función, por lo tanto no existe límite por derecha. Y sí existe límite por izquierda, que en este caso, cuando más me acerco por izquierda a x0, la función se hace infinitamente grande, tiende a infinito. O bien puede ocurrir al revés. En este caso existe el límite por izquierda, pero en este caso, cuando más me acerco a x0, la función se acerca o tiende a menos infinito. Y esas serían todas las posibilidades de las discontinuidades. Reitero, todas estas son inevitables. No se las pueden evitar o salvar. ¿Entendido? ¿Entendido, chicos? Con esto terminamos los ejemplos de los distintos tipos de discontinuidad. ¿Se entendió? Pregunto, ¿se entendió? Sí, se entendió, profe. Bien. Ahora vamos a ver algunos conceptos que siguen entrando en teoría, pero que son netamente teóricos que nos van a permitir después utilizarlos en otras demostraciones. Y vamos a ver algunas propiedades de las funciones continuas. Y vamos a decir que si yo tengo dos o más funciones continuas, la suma de dos o más funciones continuas es otra función continua. El producto de dos o más funciones continuas en un punto x sub 0 es otra función continua en dicho punto. El cociente de dos funciones continuas en un punto x sub 0 de subdominio es otra función continua. Y ustedes dirán, ¿cómo usted me justifica esto? Muy fácil de verificar. Lo que digo ya, cuando le muestre la suma, automáticamente van a ver que están demostrados el producto y el cociente. No se asusten porque es una demostración muy sencilla, muy pava, ¿eh? Bueno, fíjense si yo tengo dos funciones que son continuas en un punto, es decir, tengo una función f de x que es continua en el punto x sub 0. Y tengo otra función g de x que también es continua en el mismo punto x sub 0. Es decir, que x sub 0 está perteneciendo al dominio de f y de g. Es un punto del dominio de ambas funciones. Pero si estoy diciendo, y entonces esto es lo que ustedes tienen que ya entender. Cuando yo hablo de que una función es continua, automáticamente tengo que asociar que se están cumpliendo esas tres condiciones de continuidad en el punto. Existe la función en el punto, existe el límite de la función en el entorno reducido del punto, y ambos valores son iguales. Eso tiene que grabarse ya cuando yo digo que una función es continua en un punto. Entonces, si estoy diciendo que es continua en el punto x0, tanto f como g, estoy diciendo de que existe la función en el punto, existe el límite de la función f de x en el punto x sub 0, y es igual a l, y evidentemente f de x sub 0 es igual a su límite. Lo mismo ocurre para esta otra función. Existe g en el punto x sub 0, existe el límite de la función g en el entorno reducido del punto x0, y obviamente el valor de la función en el punto es igual a su límite. Voy a poner L1 y L2 para decir que son obviamente distintos. ¿Pueden ser iguales los límites? Sí, pero pongo L1 y L2 para identificar que son el límite de cada una de las funciones, simplemente por eso. Pero no necesariamente tampoco L1 tiene que ser igual a L2. Sí o sí tienen que ser números finitos. Muy bien, ¿qué les dije yo? Que la suma de dos o más funciones continuas es otra función continua. ¿Cómo demuestro esto? Bueno, voy a tomar entonces ahora una función h que resulta ser justamente la función suma de estas dos funciones dadas que son continuas. Y yo voy a demostrar que esta función h, que es la suma de estas dos, esto me está diciendo que h también es continua en el punto x0, donde es continua f.
¿Y cómo demuestro esto? Y muy fácil. Voy a hallar el límite de la función h de x en el entorno reducido del punto x sub 0. Si le aplico el límite, obviamente, por igualdad tengo que aplicar el límite en el entorno reducido del punto x0 de la suma de las funciones. Pero hemos demostrado cuando estudiamos el límite que el límite es distributivo respecto a la suma, por lo tanto le puedo aplicar el límite a cada una de las funciones. Y entonces esto me va a quedar límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x más el límite de la función g de x cuando x tiende a x sub 0. Muy bien, pero ahora miremos esto. El límite de la función f de x en el punto x sub 0 es el valor de la función en el punto. Esto es f de x sub 0, que es lo mismo que L1, por condición de continuidad, más el límite de la función g de x existe L2 y es el valor de la función por continuidad en el punto. Estoy sumando el valor de la función en el punto x0 de f y de g, por lo tanto esto me está dando el valor de la función h en el punto x sub 0. Y por propiedad transitiva, si esto igual a esto, esto igual a esto, esto igual a esto y esto igual a esto, el límite de la función h de x en x tendiendo a x sub 0 es igual al valor de la función en el punto. Por lo tanto, me dice que la función es continua en el punto x sub 0. Demostrada entonces que la suma de dos funciones continuas es otra función continua. Con esta demostración están verificadas las otras, porque si en lugar de sumar multiplico, acuérdense que el límite era distributivo respecto al producto, entonces lo único que tengo que hacer en lugar de escribir suma, escribo producto, pongo un por, se verifica. El cociente el límite era distributivo, acá en lugar de poner una suma pongo una división, pero el límite le aplico exactamente a cada uno de los términos del cociente y está verificado, por lo tanto se verifican las propiedades que he enunciado. El límite de una suma de funciones, perdón, la suma de dos o más funciones continuas, otra función continua en el punto que estoy considerando. El producto de dos funciones continuas en un punto es otra función continua en dicho punto, y el cociente es también otra función continua. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió? Chicos, ¿se entendió? Sí, profe. Sí, profe. ¿Puede esperar Muy un ratito bien. así copio? Sí, cómo no. Mientras yo tomo un mate. Todo esto que estamos escribiendo acá y definiendo es porque lo vamos a utilizar más adelante, no es nomás para escribir o para decir. Esto yo lo voy a volver a utilizar después en derivada, todas estas propiedades. Por eso es que la demostramos y la analizamos, porque esto vamos a seguir utilizando después en otras demostraciones. Bien, vamos a borrar. Ahora vamos a definir otros conceptos que también hacen a los valores de una función. ¿Qué es lo que vamos a definir como máximo absoluto de una función? ¿Y qué es el máximo absoluto de una función? Muy sencillo. Yo voy a decir que m es un máximo absoluto de una función f de x si y solo si
para todo x que pertenece al dominio de la función, se verifica que el valor de m es mayor o igual que cualquier otro valor de función. ¿Qué quiere decir esto? Muy fácil. Mira. Supóngase que yo tengo esta función f de x, definida obviamente en su dominio, es decir, yo tengo esta función definida, el dominio de esta función pueden ser todos los reales o un subconjunto de reales, es decir, un conjunto A incluido ampliamente en los reales. Digo esto porque hay funciones que no tienen como dominio todos los reales, por eso, repito, tengo una función cuyo dominio pueden ser todos los reales o bien una parte, un subconjunto, un intervalo de números reales. Pero, ¿qué ocurre? Yo voy a hablar de un valor absoluto cuando estoy comparando con todo el dominio. Por eso acá dice para todo valor del dominio. Y tengan en cuenta esto porque después vamos a ver la diferencia cuando yo diga acá relativo y no absoluto. Entonces, yo voy a decir que m no es otra cosa que un valor de función. Pero ese valor de función es un máximo absoluto si se verifica esto que está escrito aquí. Y fíjense, si yo tomo este valor de x sub 0 y este valor que le corresponde de función para x sub 0, en este caso, este valor de x sub 0 es un máximo absoluto de la función. ¿Por qué? Porque es la ordenada de mayor valor que se produce en cualquier otro valor si lo comparo con cualquier otro valor de función en todo el dominio de ella. Si yo tomo cualquier otro valor de función para cualquier x que pertenezca al dominio de la función, esta ordenada es la mayor de todas, si la comparo con cualquier otra ordenada para cualquier valor del dominio. Por eso se llama, a esa ordenada se denomina máximo absoluto. Si lo quiero escribir con sus coordenadas, ese máximo absoluto tiene como coordenada x sub 0 y su respectivo valor de x sub 0. Es la máxima ordenada en todo el dominio. ¿Se entendió? ¿Qué quiere decir máximo absoluto? ¿Se entendió? Sí, profe. Es muy sencillo, es el valor mayor en todo el dominio. Así como definí máximo absoluto, puedo definir mínimo absoluto. En lugar de máximo, puedo definir mínimo absoluto. Y entonces, vamos a usar para el mínimo la letra más chica, la letra M pero minúscula. Y entonces voy a decir, M es un mínimo absoluto de una función f de x, si solo si se verifica que para todo x del dominio, ese valor es menor o igual que cualquier otro valor de función. Entonces, supónganse la siguiente gráfica. Tengo una función cualquiera, definida en un dominio, no necesariamente en el primer cuadrante, yo para que vean en cualquier parte del sistema de eje cartesiano, donde el dominio de esa función que estoy trabajando puede ser los reales o un subconjunto de números reales, pero fíjense si yo tomo este valor de x sub 0 y su respectivo valor de función en ese punto del dominio, vemos que esta ordenada, este valor de f de x sub 0, es el menor de todos comparando con cualquier otro valor de función
en todo el dominio. Por lo tanto, este valor de ordenada es un mínimo absoluto de la función. Este mínimo es el punto de coordenada x sub 0 y su respectivo valor de función. Es absoluto porque es la ordenada de la más chica, la de menor longitud, de menor valor, comparada con cualquier otra ordenada de función. Profe, entonces, ¿por qué está escrito menor igual? Ah, muy bien, estaba esperando. Nadie me preguntó cuando dije máximo y al propósito no lo dije. ¿Por qué aparece la igualdad? Te devuelvo la pregunta, a ver. ¿Por qué aparece la igualdad? En cualquiera, en el máximo o en el mínimo. Puede haber varios, Eh, máximo y mínimo, digamos. sí, pero esa no es la respuesta correcta. Porque la ordenada puede aumentar el valor de la función. Significa que la función tiene un tramo constante. Eso significa. Por eso aparece la igualdad. En este caso, hay una única ordenada menor en todo el dominio. Voy a graficar las dos situaciones. Fíjense qué pasa si yo hubiese graficado esto. Desde aquí hasta aquí, acá hay un tramo recto. Entonces, todos estos tienen el mismo valor de ordenada. Entonces, hay más de una ordenada igual que es la menor de todas. Entonces, por eso dice la igualdad. Es cuando la gráfica tiene un tramo recto. Es decir, un tramo paralelo al eje de las ordenadas. Se mantiene constante. Por eso aparece la igualdad. Lo que dije para mínimo es lo mismo que digo para máximo. Por eso también la igualdad. Hay un tramito donde la función tiene ordenada máxima, pero se mantiene constante en todo un intervalo. Entonces, por eso aparece la igualdad en el caso o del máximo o del mínimo. Pero es la ordenada máxima, por más que se repite en un tramo constante en todo el dominio de la función. O mínimo, se repite ese valor porque permanece constante la función en todo el dominio de la función. ¿Quedó claro por qué aparece la igualdad? Sí, profe. Muy bien. Pero fíjense que yo les dije que acá también podíamos cambiar esa palabra y en lugar de hablar ahora de absoluto, y ustedes me van a indicar la diferencia, yo les digo que también puedo hablar de máximo, y voy a hacer ya los dos para que vean, de máximo relativo y mínimo relativo. El concepto de máximo mínimo es el mismo que estuvimos viendo recién. Cuando hablo de máximo es porque es la ordenada mayor. Y cuando hablo de mínimo es porque es la ordenada menor. Eso no se modifica. No se modifica. Ese concepto es el mismo. No puede modificarse porque yo diga absoluto o relativo. ¿En qué se va a modificar? Y escuchen lo que yo defino y después le hago la pregunta a ustedes. Yo voy a decir que M es un máximo relativo de una función f de x si existe un entorno de centro x sub 0 tal que para todo x que pertenece a ese entorno de x sub 0, se verifica que m, y le voy a poner así para que vean, el relativo, ese máximo relativo, es mayor o igual que f de x. Esa es la definición. Y acá lo único que va a cambiar es este signo
Y en lugar de decir máximo, vamos a hacer mínimo. M es un mínimo relativo de una función f de x si existe un entorno del centro de x sub 0 tal que para todo x que pertenece al entorno de x sub 0 se verifica que el mínimo relativo es menor o igual que cualquier otro valor de función f de x. Ahí están las definiciones de máximo relativo y de mínimo relativo. Pregunto, ¿qué diferencia hay entre máximo absoluto y máximo relativo, o bien mínimo absoluto y mínimo relativo? ¿En qué notaron ustedes cuando yo definí la diferencia? Que es en un entorno y no es en toda la función. Muy bien, muy bien, muy bien. Esto es lo que me está diferenciando cuando hablo de relativo y absoluto. Yo hablo de que un extremo, sea máximo o mínimo, es absoluto cuando lo comparo con todos los valores de la función en todo su dominio. Entonces hablo de absoluto. Mientras que si yo estoy comparando solamente en un entorno reducido de un punto, entonces estoy hablando de un extremo relativo, sea máximo o sea mínimo. Pero ¿cómo se entiende esto que usted me habla? ¿Pero cómo? Lo clarificamos con una gráfica. Profe, ¿entorno o entorno reducido es? Ya por eso dije, lo clarifica. Acá lo escribo entorno, pero cuando voy a comparar tengo que considerarlo reducido. Ya lo explico. Tiene que existir un entorno del punto. Supónganse que tengo esta función. Supónganse que tengo esa función. Fíjense si yo tomo este valor. Y vamos a considerar para que vean bien esta función f de x es el intervalo cerrado AB. Cerrado porque existe la función en el punto A y existe la función en el punto B. Perfecto. Muy bien. Fíjense si yo tomo este punto y hallo sus coordenadas. Voy a poner acá x1. ¿Por qué pongo x1? Porque voy a tener varios puntos que voy a tomar. Por eso simplemente pongo 1. Y este es su valor de función en el punto 1. ¿Qué les parece? Si yo tomo esta ordenada, ¿no es la mayor de todas las ordenadas si comparo con cualquier otro valor de función en todo el dominio? ¿Sí o no? ¿No es la ordenada de mayor valor en todo el dominio? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, esto está significando que el punto de coordenadas x1 y f de x1 es un máximo absoluto, porque es la ordenada mayor en todo el dominio. Por la misma condición, vamos a hacerlo más bajito esto para que vean. Si yo tomo este valor de x2 y su respectivo valor de función, vemos que esta ordenada es la menor de todas, Yo acá, obviamente no es que esto sea menor, sino que por el pizarrón se va. Esta ordenada es la menor de todas, comparando con cualquier otra ordenada, ¿sí? Para que no se confundan, le voy a subir un poquito este valor de A para que no crean que sea el de A el menor.
este valor de ordenada es el menor de todas en todo el dominio. Por lo tanto, entonces, en este punto de coordenada x2 y f de x2, está existiendo un mínimo absoluto, porque es la ordenada de menor valor en todo el dominio que estoy considerando. Pero sin embargo, si ahora yo miro y tomo este punto, x3, o tomo este otro punto, x4, evidentemente esta ordenada no es la mayor de todas porque hay otra mayor que ella. Pero sin embargo, si yo tomo un entorno de x sub 3, y ahora por eso digo, primero lo excluyo, y tomo cualquier valor de función, a la izquierda y a la derecha de x sub 3, tomo este entorno. Y ahora comparo, veo que cualquier valor de función en el entorno de x sub 3, a la izquierda y a la derecha, son menores que el valor de la función en x sub 3. Por lo tanto, se está cumpliendo esta definición. Hay un entorno de x sub 3 donde si yo verifico los valores de función en ese entorno, por eso dice para todo x que pertenece al entorno, se verifica que el valor de la función en el punto es mayor que cualquier otro valor de función en el entorno. Entonces esto es un mínimo relativo. Por la misma condición, esta ordenada que tengo aquí. Si yo tomo un entorno de ese punto x sub 4, y ahora lo saco primero a x sub 4 y miro, y hallo los valores de función para cualquier x que están en ese entorno, y ahora sí los comparo, veo que cualquier valor de función para los x de este entorno son mayores que el valor de la función en x sub 4. Entonces, en x sub 4 existe un mínimo relativo. Esa es la diferencia. Hablo de extremos absolutos cuando son los mayores o los menores en todo el dominio. Hablo de relativo cuando está considerado en un entorno de un determinado punto del dominio de la función. ¿Quedó claro esto? Sí. Eso, el menor relativo y el mayor relativo, ¿van juntos, o sea, en la misma función una que el función, mayor? no, yo le grafiqué un ejemplo para que vean la diferencia o los conceptos. Pero una función puede tener únicamente máximo absoluto, puede tener únicamente mínimo absoluto, puede tener máximo y mínimo absoluto, puede tener únicamente máximo relativo, puede tener... Eso depende de la función. Yo le grafiqué todo en una. No es que una función va a tener todo, sino le grafiqué para que vean los conceptos y la diferencia. ¿Está? Ah, ok. Sí, sí. Bueno, pero ahora viene otra pregunta. De acuerdo a lo que yo le definí recién, el máximo absoluto y el mínimo absoluto, ¿son también relativos o no? Repito, el máximo absoluto, en el caso que la función tenga, y el mínimo absoluto, ¿son también relativos? Acá Leonel me dice que sí. ¿Por qué, Leonel, me decís que también son relativos? Eso depende, profe, de la función. No, no Y lo depende. Depende si se lo toma el establezco entorno, ¿no? en el entorno. Siempre, los extremos absolutos también son relativos. Porque, fíjense, cualquier extremo absoluto también está cumpliendo que en su entorno es el mayor o es el menor. Por lo tanto, todos los extremos de una función son relativos. Todos. Porque, repito, si es absoluto es porque también es relativo en su entorno. Entonces, todos los extremos son relativos. Ahora, de todos los extremos, máximos relativos, ¿en cuál se transforma en absoluto? En aquel que es el mayor referido a todo el dominio.
De todos los mínimos relativos que puede presentar una función, ¿cuál es el absoluto? El menor de todos los relativos. Por lo tanto, y usted mire, ¿y por qué primero nos explicó? Para que entiendan primero qué significa el concepto. Pero luego que entendimos, tenemos que tener presente que todos los extremos absolutos, máximos y mínimos son relativos. El mayor de todos los absolutos, el mayor de todos los relativos se transforma en absoluto. El menor de todos los mínimos relativos se transforma en el absoluto. ¿Está claro? ¿Entendido? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Me quedan 5 minutitos para definirle 2 teoremas más que pavos, porque su demostración es una gráfica, que es el teorema de Bolzano, o de los ceros de una función. Teorema de Bolzano, o lo de los ceros de una función. ¿Y qué dice este teorema? Este teorema dice, si una función es continua en un intervalo cerrado AB, y la función presenta distintos signos en los extremos del intervalo, entonces existe por lo menos un punto que pertenece al intervalo AB donde la función se anula o su valor es cero. ¿Qué significa? Reitero el teorema. Dada una función continua en un intervalo cerrado AB, y además la función presenta distintos signos en los extremos del intervalo, entonces existe por lo menos un punto que pertenece al intervalo AB donde la función se anula o vale cero. ¿Qué significa esto? Si yo tengo una f de x que es continua en un intervalo cerrado AB, y además f de A por f de B es menor que cero, quiere decir que este producto es negativo. Eso significa que la función está presentando distintos signos en los extremos para que un producto sea negativo, porque uno de estos valores tiene que ser positivo y el otro negativo. Sí o sí, para que el producto sea negativo. Por eso dice menor que cero. Eso quiere decir el producto de FA por f de B es menor que cero, es un número negativo. Si esto ocurre, entonces, dice el teorema, existe por lo menos un punto que pertenece al intervalo dado, tal que el valor de la función en el punto es igual a cero. Existe por lo menos un punto donde el valor de la función en ese punto es igual a cero. Y eso es lógico. Y la demostración viene con una gráfica. Si yo tengo que esta función, mi función f a b, donde vemos que es continua en el intervalo cerrado AB, donde este es el valor de f de A, y obviamente este es el valor de f de B, vemos que es continua en el punto. ¿Qué quiere decir que es continua en este punto, en el intervalo cerrado? Que en cada punto se están verificando las 3 condiciones de continuidad. Y vemos que en los extremos del intervalo la función tiene distintos signos. ¿Puede ser al revés? Sí. La condición es que uno de estos valores es positivo y el otro negativo para que el producto sea negativo. Si esto ocurre, dice, por lo menos va a existir un punto C que pertenece al intervalo, donde obviamente el valor de la función en ese punto es igual a cero. Por eso se llama teorema de Bolzano o de los ceros de una función. Eso es lógico, porque si la función cambia de signo, necesariamente la curva, como la función es continua, va a cortar en algún punto al eje de las X, al eje de las abscisas. Y si corta el eje de las abscisas, porque el valor de función vale cero. ¿Y por qué dice existe por lo menos un punto? ¿Por qué dice por lo menos? Porque puede ocurrir que corte más de un punto. Si nosotros tomamos, por ejemplo, la función seno de X, era una función periódica, y vemos que corta
al eje X en infinitos puntos. Por lo tanto, existen infinitos ceros de esa función. Por eso dice existe por lo menos un punto. No quiere decir que va a existir uno solo. El ejemplo, la función seno de x. Si yo la grafico en todo su dominio, tiene infinitos ceros. Porque cortan infinitos puntos al eje de las abscisas. Así de sencillo es este teorema. Teorema entonces de Bolzano de los ceros de la función. El otro teorema se llama teorema del valor intermedio. ¿Y qué dice el teorema del valor intermedio? Si yo tengo una función f de x que es continua en un intervalo AB, y existe un valor k, o con el valor que quieran, que es igual al valor de la función en un punto del dominio, un valor de función, lo vamos a poner aquí para que vean directamente. Existe un k que es un valor de función, entonces existe un punto C que pertenece al intervalo AB, tal que k es igual al valor de la función en el punto. ¿Qué significa esto? También lo representamos a través de una gráfica. Supónganse una función cualquiera, definida en un intervalo AB, que es continua en un intervalo AB. Y tengo un valor cualquiera de función. Supónganse, tengo un valor de función cualquiera, en cualquier parte, tomo cualquier ordenada. Si existe un valor de función cualquiera, evidentemente existe un valor del dominio que es igual a ese valor de función. Y este valor obviamente queda comprendido en el intervalo AB, pertenece al intervalo, por eso se llama valor intermedio, no quiere decir valor medio, no quiere decir que este punto tiene que estar en la mitad, puede ser, sí, cualquiera, por eso dice valor intermedio, intermedio quiere decir entre AB. ¿Esto qué me está diciendo? Que cualquier valor de función tiene un valor que le corresponde en el dominio, eso en definitiva dice el teorema. Cualquier ordenada tiene su respectiva abscisa. Y esa abscisa queda comprendida en el intervalo o en el dominio de la función. Eso es lo que está diciendo este valor. Repito, intermedio quiere decir entre, no quiere decir exactamente en la mitad. ¿Puede ser? Sí, obviamente. Puede ser porque es un valor que también está entre aire, pero no quiere decir exactamente. Por eso no dice del valor medio, sino intermedio. Intermedio entre. Y por último, dos teoremas que no tienen demostración, pero que sí lo vamos a ocupar, que se llaman los teoremas de Weierstrass, que son teoremas de funciones continuas. Y esto los denuncio porque, repito, no tienen demostración, y dice, teorema de Weierstrass. Weierstrass es el que escribió estos teoremas. ¿Qué dice el primer teorema? Si una función f de x es continua en un intervalo cerrado AB, entonces esta función f de x está acotada en el intervalo cerrado AB. Cuidado con este teorema. ¿Qué quiero decir cuidado? Cuidado con este signo. No es sí, solo sí. No. La implicancia solamente se da en este sentido. Si es continua, está acotada. Pero si está acotada, correcto, Weierstrass, así es lo que escribiste, Candela, teorema de Weierstrass, que esté acotada no implica que sea continua. Por eso acá no aparece el sí, solo sí. Si está acotada, si es continua en el intervalo, entonces sí o sí está acotada. Pero no se cumple siempre lo inverso. Que sea acotada no quiere decir
que sea continua. Y ustedes me dirán, ¿qué quiere decir acotada? Y que está definida únicamente en ese intervalo, que esto significa acotada. Supónganse que yo tengo esta función. Este es mi intervalo A, B. Evidentemente esta función es continua porque se cumple en cada punto del intervalo las tres condiciones. Pero ¿qué quiere decir que está acotada? Que ni antes ni después de B existen valores de función. Solamente existen valores de función en el intervalo que estoy considerando. Eso quiere decir que está acotada. Para acá no hay nada, para acá no hay nada de esta función que queremos. Reitero, si es continua, entonces está acotada. Lo inverso no siempre se produce. Y ustedes me dirán, ¿y cómo es esto? Y miren, si yo grafico ahora esta función. ¿Esa función está acotada? Sí, porque ni antes ni después de A no hay nada, pero sin embargo miren acá. Este es un ejemplo de una función que hemos visto. En este punto intermedio, la función es discontinua, no cumple con continuidad. ¿Se dan cuenta por qué no se cumple lo inverso? Que esté acotada no significa que sea continua. Ahora, sí o sí, si es continua, está acotada. ¿Entendido esto? ¿Entendido? ¿Se entendió? Profe, Y por último, el segundo teorema de Weierstrass dice que si una función es continua, sí o sí, presenta un máximo y un mínimo absoluto en el intervalo en que es continua. Fíjense, acá lo pueden ver. Si una función es continua, vamos a dibujar ahora la función continua nuevamente. Si yo tengo que una función es continua, sí o sí, en ese intervalo de continuidad presenta un máximo y un mínimo absoluto. En este caso, en x sub 1 tendré un máximo absoluto, en este caso tendré un mínimo absoluto. Es el valor mayor en todo el dominio, el valor menor en todo el dominio. Por lo tanto, entonces, este segundo teorema dice que si f es continua en un intervalo cerrado a B, entonces presenta un máximo y un mínimo absolutos en el intervalo A, B. Y ese es el segundo teorema de Weierstrass. Bien, con esto terminamos entonces todo el tema de límites y el próximo miércoles empezamos con el tema de derivadas. Muy bien, chicos, ya empieza el práctico, los dejo, así que tengan buen fin de semana. profe, ¿y qué pasa si la función es constante? ¿Y qué pasa? ¿Qué me querés decir si la función es constante? Si la función es constante, ¿no tendría un máximo y un mínimo? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Sería ¿Cómo que no? Que No es sé si vos mayor fuiste el que me preguntaste. o igual. Mira. Después vamos a estudiar ¿qué pasa si yo tengo este intervalo? A ver, no importa si continúa el intervalo. En este caso, el máximo coincide con el mínimo, siempre. Por eso estaba la igualdad, los valores de función. En este caso, la función constante, su máximo y su mínimo son exactamente iguales. Ah, ahora sí entendí, profe, gracias. ¿Está? Ya inclusive cuando veamos en derivada el teorema de Rolle, vamos a analizar justamente esa pregunta que me hiciste. Pero ya te adelanto, el máximo y el mínimo son iguales. Por eso aparecía en la definición la igualdad, que yo le decía que era el tramo que la función puede presentar paralelo al eje de las abscisas, que es lo que ocurre en la función constante. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Bueno, chicos, buen fin de semana. ¿Está? Igualmente, profe.